Muy buenos días, mis amados hermanos, los saludamos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Un nuevo día que el Señor nos ha regalado para poder tener un tiempo juntos en familia. Y nos alegramos de ver a nuestros hermanos nuevamente y que el Señor enriquezca este tiempo. Damos la bienvenida a mis hermanos Palacios también, hermana Aquilina, hermano Maximino, que están con nosotros después de un largo tiempo. Bienvenidos a casa, que Dios los bendiga. Igualmente a cada uno de mis hermanos presentes nos alegramos y nos regocijamos en el Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a poder tener un encuentro personal contigo, que tu palabra nos hable al corazón y sobre todas las cosas, Señor, poder tener un encuentro personal, ese encuentro profundo del corazón contigo, Señor, y ayúdanos a poder adorarte, amarte con todo nuestro ser. Queremos empezar este culto exaltando tu nombre y poder decir que nada ni nadie nos puede separar de tu amor. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hay una alabanza que todos lo sabemos. Sí, con nuestras palmas también podamos cantar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nadie nos va a poder separar del amor de nuestro Dios. Todos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? La inflación, peligro, hambre o desnudez, no podrá separar de su amor. No hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que nos separará
Dios. Alaba a tu Señor. Él se merece mucho más que nuestras palmas. Mucho más que nuestras palmas. Por eso también queremos alabar al Señor con esta siguiente alabanza que llena nuestros corazones, que exaltamos el nombre del Señor. Porque grande es el Señor. Dios es bueno. Repita conmigo, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a alabar al Señor y con toda nuestra voz, con toda nuestra alma poder decirle: Señor, tú eres grande y maravilloso. Y con nuestras palmas decimos: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Todos y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Y si es así, que grande es el Señor, podamos también en nuestro corazón decirle: Señor, cada mañana puedo yo abrir mis ojos y ver tu grandeza. Dándome la vida es una nueva oportunidad. Todos y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Y temer delante de él toda la tierra. Porque grande es Jehová. ¿Por qué? Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová. Porque grande es Jehová nuestro Dios. Porque grande es Jehová nuestro Dios y suprema alabanza para él. Dale con más voz, dale con más fuerza, porque para siempre es su misericordia. Amén, gloria a Dios. Tomemos asiento, mis amados hermanos. Hermanos, buenos días. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque permite un día más, a través de su misericordia, tanto usted como yo, podernos reunirnos como hijos suyos en esta congregación para poder adorarle, alabarle, bendecir su santo nombre y deleitarnos a través de su palabra. Grande es Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Amén, amén. Muy bien, tenemos un motivo de oración por la familia de nuestra iglesia. Que Dios bendiga los matrimonios y restaure a aquellos que están pasando dificultades. Efectivamente, Dios ama los matrimonios y sabemos de que en cada matrimonio siempre hay conflictos,
hay crisis, hay diferencias. Sabemos de que todos venimos de hogares diferentes. Cuando Dios se encargó de unir al hombre y a la mujer, todos vienen de diferentes costumbres, historias, caracteres, todo ello. Pero grande es Jehová. Miren lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4. Dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y en la Nueva Traducción Viviente también nos dice que con sabiduría se edificará la casa, y con inteligencia se echan los cimientos. Mis hermanos, el texto, la palabra de Dios nos está diciendo que si queremos construir un matrimonio sólido, que perdure, debemos acudir a la fuente de sabiduría. ¿Y quién es la fuente de sabiduría? ¿Quién? Dios. Efectivamente, Dios es la fuente de sabiduría. Entonces, hermanos, acudamos cada día, o esposo, esposa, escuche, acuda cada día a Él. Presente sus inquietudes, presente sus inequidades, presente sus diferencias. Porque en la pareja hay diferencia y hay que saberlo manejar. Y eso es a través de sabiduría. Como decía el salmista Salomón, pasar por alto una ofensa es de sabios. Así que, mis hermanos, y vamos a ver que si presentamos al Señor nuestra diferencia, nuestros anhelos como pareja, como matrimonios sólidos, y vamos a ver que con el pasar de los años vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a regocijar como Dios ha obrado en nuestro matrimonio. Sí, quizás hoy esté pasando por conflictos, pero mañana más adelante, cuando deje que Dios obre en su corazón, en su matrimonio, y sea Él el cimiento, la base, el fundamento, usted va a ver más adelante y va a decir: mira lo que Dios ha hecho en mi matrimonio. Y ahora mira a mis hijos cómo están también, con ese legado que Dios nos deja como padres. ¿Sí, mis hermanos? Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad que nos das de venir, Señor, a presentarnos delante de ti. Queremos en esta mañana poner, Señor, todas nuestras inquietudes como pareja, todas nuestras diferencias que tenemos. Quizás sea yo el que tenga un carácter fuerte, quizás sea yo el que tenga un temperamento que en realidad sea el obstáculo para poder, Señor, tener una comunicación íntima con mi pareja. Por eso en esta mañana, Señor, echamos sobre ti, Señor, toda diferencia, todo, Señor, nuestros anhelos, todos nuestros conflictos, todo lo dejamos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y así como tú dices en tu palabra, papito lindo, queremos quitarnos de toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería que hay en nuestro matrimonio. Y debemos ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros nuestras ofensas, así como tú nos perdonaste, Señor, en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias, porque sabemos que a pesar de todas circunstancias adversas, podemos encontrar regocijo en tu palabra. Gracias, Señor. Alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Hermanos, buen día. Continuamos. En esta oportunidad vamos a orar por nuestros hermanos misioneros, porque somos una iglesia misionera, ¿verdad?
Misiones es el corazón de Dios y también misiones es nuestra razón de ser. Amén, hermanos. Entonces nosotros como iglesia misionera tenemos el compromiso de orar por ellos y sostenerlos económicamente. Es por ello que ahora vamos a orar por el misionero que se encuentra en Japón. Él se llama José Inuguay. Vamos a orar para que el Señor le dé fortaleza espiritual y física. También oremos por su provisión económica y también oremos por la extensión de la obra para que el reino de los cielos, el evangelio, se extienda en toda esa nación, hermanos. Así que por favor les pido inclinar su rostro, por favor. Amado Señor, Padre Santo, Dios eterno, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que enviemos obreros, Señor, a todas las naciones, hasta lo último de la tierra, Señor. Amado Padre Celestial, tú amas las misiones, Señor. Gracias por este tiempo precioso, Señor, que nos da la oportunidad de orar por nuestro misionero, Señor, José Inuguay. Amado Padre Celestial, él se encuentra en Japón y pide, Señor, a la amada iglesia que por favor oremos por su fortaleza espiritual y física. Amado Padre Celestial, sea usted protegiéndolo y guardándolo en medio, Señor, de esta nación, Padre Santo. Padre, protégelo de toda perversidad, Señor, de toda cosa, Señor, que está en contra del Evangelio, Padre Santo. Amado Dios, bendiga usted su ministerio, Padre. Bendice su ministerio y pueda derramar sabiduría desde lo alto, Señor. Gracias te damos, Señor, porque de tu gracia, Señor, Él recibe todos los días, Señor, para que tú, Señor amado, seas el rey de su vida, porque hay una misión tan grande que tú has puesto en su corazón, Señor. Gracias porque la provisión económica viene de ti, Señor. Gracias porque tú lo sostienes de una manera, Señor, sobrenatural, de una manera, Señor. Tú haces milagros en su vida, Señor. Gracias te damos, Señor, porque el Espíritu Santo de Dios, Señor, lo inspira cada día, Señor, a seguir predicando el Evangelio. Gracias te damos, Señor, por su vida, porque, amado Padre Celestial, para que muchas almas también, Señor, sean ganadas para ti. Sean, Señor, ganadas para que puedan esas personas pasar de muerte a vida, Señor. Bendice este tiempo precioso, Señor, que Él está por allá, Señor, evangelizando, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios que hace milagros, Señor. Bendice a toda su familia, Señor. A sus hijos, guárdelos y protéjalos también, Señor. Gracias te damos, Señor, porque el Evangelio de Dios será extendido en toda esa nación, Señor. Bendice este precioso país, Señor, Japón, y que todo Japón sea ganado para ti, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús y en comunión con tu Espíritu Santo, Señor, seguimos orando, Padre, para que tú sigas, Señor, fortaleciendo su vida, Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie y antes de poder meditar en la palabra de Dios, hay una alabanza preciosa que sea como una oración también para nosotros. Nuestro anhelo es buscar al Señor de día y noche. ¿Cuántos tienen ese anhelo? Amén. Cierra tus ojos y dile: Señor, mi anhelo es buscarte de día y de noche en todo momento. Y que sea esta alabanza una oración de nuestro corazón. Y cuando lo cantes, medita en las letras. Juntos. Es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor. Nuestro anhelo, Señor, tú lo sabes bien. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu Espíritu, Señor.
siempre, mi gozo en tu presencia. Es buscarte día y noche, de tu amor y la verdura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Señor, solamente tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cada uno de nosotros que hemos descubierto estar en tu presencia, Señor, es algo, Señor, que no podemos definir humanamente. Solamente tu presencia puede cubrir, puede sanar, puede restaurar, puede animar, puede darnos ese poder de lo alto en tu Espíritu Santo, lo cual necesitamos mucho en estos tiempos y más aún en medio de la labor del evangelismo, el discipulado. Padre Santo, encomendamos nuestros corazones, que podamos escuchar tu palabra y poder ser sensibles a ella. Gracias, Señor. Gracias. Prepara nuestro corazón, nuestra mente, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos directamente a nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a empezar a partir de este domingo una serie nueva acerca del mensaje a las 7 iglesias. Y hermanos queridos, estos mensajes van a ser de mucha bendición para nuestras vidas, pues el Señor tiene algo que decirnos a nosotros, a la iglesia de estos tiempos. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor y también poder tener una lectura fluida en lo que es esta escritura. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Como dije hace un momento, mis amados hermanos, vamos a tener una nueva serie con el mensaje de Cristo a las 7 iglesias. Y si yo les preguntara, al escuchar Apocalipsis, así, Apocalipsis, ¿no? ¿Qué viene a nuestra mente cuando decimos Apocalipsis? Tiempos finales, desastres, segunda venida de Cristo, porque eso es lo que la Biblia especifica en Apocalipsis.
Pero mis amados hermanos, no solamente eso, el libro Apocalipsis también tiene mucho que decirnos en el día de hoy. Tiene mucho que decirnos en el día de hoy, mis amados hermanos, que no tiene nada que ver con los últimos tiempos, sino también tiene que ver con nuestra vida personal, vida cristiana y nuestra relación con Cristo. Por eso, muchos de nosotros en algún momento como creyentes hemos empezado a poder perder de alguna manera el entusiasmo por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido esa crisis personal que hemos empezado a perder nuestro entusiasmo por Dios? Ahora ya no tenemos mucho entusiasmo de repente por la oración. Cuando leemos la Biblia nos dormimos rápidamente. Ya no tenemos esa necesidad o el deseo de poder estar en el lugar de reunión y quedarnos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque igualmente puedo yo estar acá orando y orando al Señor. Mi servicio se ha convertido en una carga pesada. Posiblemente lo peor es que los placeres y las cosas de este mundo se han metido a la vida del creyente y está generando fuerza en su interior. Eso es lo más terrible y lo más preocupante. Pero las cartas que dirigió el Señor Jesucristo a las iglesias de Asia Menor y que quedaron registrados en Apocalipsis son también pertinentes para nuestros días. Son pertinentes para nuestros días y tienen enseñanza porque nos alientan y animan a vivir para Dios. Detrás de todo esto, pastor, estas cartas que Juan escribe, ¿realmente son o eran para la iglesia de Asia Menor? Yo le respondo que no. ¿Por qué? Porque son también para nosotros y para las iglesias de todos los tiempos. Estas cartas son escritas para las iglesias de todos los tiempos y nosotros también estamos incluidos ahí. Así que, mis amados hermanos, todas estas cartas de ayer tienen aplicación para nosotros hoy. Por eso, el día de hoy he titulado el mensaje a Éfeso como Cuidando el primer amor. Y es por eso que vamos a estudiar este primer mensaje a las iglesias. Y en primer lugar vamos a ver qué sabemos acerca de la iglesia que hubo en Éfeso. ¿Qué sabemos de la iglesia que hubo en Éfeso? La carta empieza y se dirige al ángel de la iglesia de Éfeso. Y eso me dio mucho que pensar. Porque en la época que el Señor manda a escribir a Juan esta carta a la ciudad de Éfeso, Éfeso era una de las ciudades más grandes y populares, cosmopolitas de ese tiempo. Se reunían todo tipo de personas, ricos, personas opulentas, profesionales, de todo tipo, hasta pobres y analfabetos, de todo tipo de personas se reunían ahí. Por lo menos en esos tiempos eran alrededor de 500.000 personas que vivían en Éfeso. Y Éfeso era la ciudad ubicada estratégicamente, pero también era famosa por tener el templo a la diosa Artemisa, que era la diosa Diana de los Efesios. Y la gente estaba muy orgullosa de tener un templo tan grande a esa diosa Diana. El templo, también sabemos nosotros que llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo, ¿no? El templo de Diana de los Efesios, donde se levantaban cultos paganos, habían sacerdotes, habían eunucos, esclavos, militares, sacerdotisas, también se ejercía la prostitución religiosa, había una inmoralidad tremenda, una corrupción tremenda. Pero en medio de esa corrupción, mis amados hermanos, en medio de esa suciedad, el Señor levantó una hermosa iglesia por intermedio del apóstol Pablo. Por eso en Hechos 18-19 nos habla cómo Pablo también empezó su ministerio allá. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Por lo menos 50 a 55 años después de Cristo. Y Pablo trabajó con esa iglesia y se quedó con esa iglesia en Éfeso por más de 3 años para ministrarlo, para afianzarlos, y esta iglesia llegó a ser una de las más fuertes del primer siglo. Y se puede decir que la iglesia de Éfeso, interesante, fue también el centro de la evangelización en toda Asia Menor. Y si hablamos actualmente, toda Turquía, ¿no? La iglesia en Turquía, lo cual ahora vemos nosotros en la actualidad que hay otra religión ahí que impera, ¿no? La religión musulmana. Pero la iglesia se levantó en Éfeso. La iglesia se levantó, se fortaleció, y muchas iglesias hijas nacieron de aquella iglesia de Éfeso. Y el mensaje va directamente a esa iglesia.
En segundo lugar, quisiera poder ver quién envía la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Quién envía la carta a la iglesia de Éfeso? La carta la envía el Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo envía un mensaje a aquella iglesia. Por eso yo me detengo y realmente es uno de los pasajes que a mí me impactan y me ministran. ¿Por qué? Porque el que escribe la carta, él mismo se presenta. Se presenta. Y su presentación es tremenda, hermanos queridos, tremenda la presentación, que encierra un contenido teológico, encierra un contenido tan sublime que realmente no solo puedo decir el Señor Jesús envió la carta, sino que también Él se presenta y dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién escribe? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Imagínense cómo se presenta nuestro Dios. Nuestro Dios se presenta a darnos un mensaje, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino también a la sede de los jardines Jadis. La carta va directamente también a nosotros, a la sede de los jardines Jadis. Y Cristo se presenta de dos formas, hermanos queridos, de dos formas. En primer lugar, se presenta como el que tiene las 7 estrellas. Y esto me impresiona porque yo me pregunto, ¿quiénes son esas 7 estrellas, no? Y en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, dice el Señor: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y es importante establecer que esas estrellas, que son los ángeles, se refiere no solamente a los ángeles que están alrededor del Señor adorándole por toda la eternidad, a esos seres celestiales. No, mis amados hermanos, ¿quiénes son los ángeles? ¿A quién se refiere esos ángeles? Porque realmente me hago la pregunta, ¿son seres celestiales o personas como nosotros? Y si son seres celestiales, ¿por qué lo menciona acá? El Señor se los hubiera dicho directamente arriba. Pero se dirige a seres como nosotros, personas como nosotros, porque el Señor está dando un mensaje y está dirigiendo el mensaje a una iglesia que está acá, que está en la tierra, que camina como nosotros, que anda y tiene la misión igual que nosotros. Por tanto, necesita a un ser terrenal a quien comunicarle. Y cuando vemos nosotros esa palabra ángel, y la palabra se dirige al ángel de la iglesia de Éfeso, yo voy directamente al significado de ángel, que significa enviado o mensajero. Ese significado de esa palabra ángel también hace referencia al ser humano, no solamente aquellos seres espirituales con alas, ¿no?, que nosotros vemos en las películas o en la Biblia también nos mencionan. No, esos seres espirituales tienen un lugar específico, pero acá se está dirigiendo realmente al encargado, al enviado, al mensajero. Y es por eso que nosotros en Lucas 9:52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entrando a la aldea de los samaritanos. En otras palabras, está hablando de seres humanos que han sido enviados para emitir un mensaje. Y si nosotros queremos analizar ese texto, vemos nosotros que el Señor se está dirigiendo al pastor de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso. Y dice la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. En otras palabras, qué interesante es poder ver que en el ministerio, como pastores, no estamos en cualquier lugar. No estamos flotando en el éter, no estamos flotando en el ambiente, o estamos sin protección o desprovistos de cobertura. No, mis amados hermanos. Cuando Dios llama al ministerio, aún los pastores dice que están sostenidos a la diestra del Señor. Y es lo que realmente me estaba llamando la atención, porque aquellos mensajeros encargados de las iglesias están cubiertos por el Señor. Dios los sostiene, Dios los guarda, Dios los ayuda. A veces decimos: no, es la labor como iglesia quien impulsa y quien vamos a ayudar al pastor a hacer la misión. No, mis amados hermanos, la misión es de la iglesia. Nosotros solamente somos servidores del Señor, y el Señor nos sostiene. Dice la palabra que el Señor nos tiene a su diestra, a su derecha, nos tiene ahí con su cobertura, su sostén. Por eso, mis amados, Cristo se presenta como el que tiene esas 7 estrellas a su diestra.
Y cuando habla de tener, habla de sostener con firmeza. Cuando estamos en el ministerio necesitamos fortaleza espiritual, no es fácil. Y cuando yo leía esto, mis amados hermanos, realmente me animaba el corazón, porque dice que el Señor tiene aquellos mensajeros, los tiene en su diestra, sosteniéndolos con mucha firmeza. Hermanos queridos, me alienta a mí saber que Dios sostiene nuestras vidas con firmeza. Y dice el Señor, aquel que guarda a sus mensajeros, a sus enviados, te va a dar este mensaje. Por eso el Señor cuida también de sus siervos. De esa manera el Señor se presenta, aquel que cuida a sus enviados, aquel que cubre a sus siervos, aquel que observa y puede observar el corazón de sus siervos. Pero no solamente eso, sino en segundo lugar se presenta como el que anda en medio de los 7 candeleros. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Mis amados hermanos, se refiere a las iglesias que Cristo está enviando este mensaje. Y el hecho de que Cristo ande en medio de las iglesias enfatiza su tarea de vigilar, de proteger y de controlar las obras que Él ha levantado. Hermanos queridos, el Señor está en medio de nosotros siempre. El Señor es el que controla, el que guía su obra. Nosotros somos servidores, estamos a su diestra, Él nos sostiene, pero Él también está recorriendo. Y cada vez que nosotros nos congregamos, cada vez que estamos juntos, el Señor está recorriendo nuestro grupo, recorriendo nuestra sede. No estamos solos, su presencia está con nosotros. Así que, mis amados hermanos, Cristo tiene un compromiso con su iglesia, la iglesia que Él mismo redimió con su sangre preciosa. Si hay algo que nunca debemos olvidar, es que Cristo siempre estará y está presente en su iglesia. Y el Señor está presente en estos momentos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Podemos pasar problemas, situaciones difíciles, pero el Señor nunca abandonará una obra que Él ha comenzado. De alguna otra manera podemos ser nosotros seres que puedan dudar o podamos tener conflictos internos o espirituales, pero el Señor nunca nos va a abandonar. Siempre nos dará una salida, un mensaje para poder ubicarnos nuevamente en el camino. Dios es un Dios que nos da oportunidades, y de esa manera el Señor se presenta, el que tiene las estrellas a su diestra, el que anda por los candeleros. Imagínense, para el Señor una iglesia, sea grande en cantidad o sea pequeña en cantidad, siempre una iglesia fiel al Señor, una iglesia que adora al Señor, que busque en oración al Señor, que estudie la palabra de Dios, no es cualquier cosa para el Señor. El Señor no se guía por cantidades. El Señor dice, todas mis obras, toda iglesia, todo grupo que se concentra y se congrega para alabar mi santo nombre es un candelero de oro. Así que ¿qué somos? Candelero de oro. Y debemos brillar con intensidad para adorar y adornar aquella presencia tan gloriosa en nuestro Señor. El Señor se regocija, por eso dice, en alabanza de su nombre. Cuando nosotros tenemos un artículo de oro, de repente en casa, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que nos gusta hacer siempre? Sacarle brillo, y lo ponemos ahí en un lugar para que todos lo vean. Y cuando pasamos siempre vamos de reojo a ver si está brillando o no, y si no está brillando, otra vez lo voy para que brille. De repente las damas tienen, ¿no?, aquellas joyas, las damas cuentan con sus joyas y siempre están limpias. ¿Para qué? Y qué hermoso es ver algo que brilla, el oro, ¿no?, el metal precioso. Hermanos queridos, muchas veces el Señor, para que podamos brillar, también nos frota, ¿no? Y esa fricción a veces es un poco fastidiosa, pero nos quiere desanimar. Pero al final, ¿cuál es el propósito? Que brillemos para su honra y para su gloria. Por eso el Señor se manifiesta y se presenta de dos formas importantes, dos formas en las cuales caracterizan su persona, caracterizan su misión, caracterizan quién es Él. Él es el que cubre a sus siervos, Él es el único que sostiene a los siervos, Él es el único que sostiene y cuida a su iglesia, porque es lo que Él ha comprado a precio de sangre. Así se presenta el Señor, empezando la primera carta y el mensaje a las iglesias. Y ese mismo Dios va a empezar a hablar a las demás iglesias. En cada mensaje que vamos a tener,
las otras iglesias más. Mis amados hermanos, es el mismo que sostiene a los pastores y a sus siervos, a sus enviados, a sus mensajeros, a sus misioneros, pero es el mismo también que se pasea por el medio de su pueblo, vigilando, controlando y protegiendo. Es el mismo. Así que, mis amados hermanos, esto me lleva a la tercera pregunta: ¿de qué mensaje le envía Cristo a la iglesia de Éfeso? En el momento que el mensaje que Cristo va a dar a la iglesia de Éfeso, la iglesia estaba prácticamente, aparentemente, siendo un ejemplo de iglesia. Lo que realmente me llama la atención es que esta congregación llegaba a los estándares máximos de la optimización de un grupo que adora al Señor. Era un ejemplo de congregación. Desde que tú llegabas, ya estaban los hermanos ahí atendiendo, vigilando, cantando, discipulando, evangelizando, compartiendo, haciendo tantas cosas preciosas para el Señor, que posiblemente cualquiera que hubiera ido o estado en esa congregación dice: yo me quedo acá. No he encontrado otra iglesia más hermosa y atenta que esta, así que yo me quedo acá. A simple vista, ¿no? Todo estaba bien, no había nada que fallaba, la organización estaba bien. Quizá ninguno de nosotros hubiera detectado algo que no andaba bien, porque lo que yo veo era algo extraordinario. Pero el Señor no solamente ve lo externo, el Señor ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso Cristo le dice y empieza diciéndonos 4 cosas preciosas y hermosas de aquella iglesia. El Señor actúa de una manera preciosa, mis amados hermanos. Él siempre ve lo primero, lo bueno. Ve lo primero, lo bueno. Nosotros al revés. ¿Qué es lo que vemos primero? Lo malo, pues, ¿no? Lo malo va a opacar lo bueno que puede haber. Los seres humanos somos así, porque que perverso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Perverso es el corazón. Por eso, mis amados hermanos, el Señor empieza viendo lo bueno de esa preciosa iglesia, de ese precioso grupo de creyentes. Y en primer lugar le dice: Cristo conocía sus obras y su arduo trabajo. ¿Qué profundidad tenía de conocimiento el Señor de aquella iglesia? Y acá me llama la atención cuando dice: conozco tus obras y tu arduo trabajo. Cuando la Biblia habla de arduo trabajo en el original griego, se dirige a un trabajo hasta el agotamiento. Imagínense, un trabajo hasta el agotamiento. No era un simple esfuerzo de creyentes de poder venir y salir y estar igual. No, constantemente estaban evangelizando, constantemente estaban yendo, constantemente compartiendo, haciendo la obra del Señor hasta el cansancio. Era un esfuerzo tan fuerte que ellos hacían, y todos ejercían sus dones, discipulaban, evangelizaban, servían con dolor y sacrificio hasta el agotamiento. Imagínense. ¿Conocemos una iglesia así? ¿Una congregación así? Era una iglesia que sorprendía. Posiblemente quisiéramos ver o quisiéramos vivir un trabajo similar, pero no solamente es eso. No solamente es eso. Conocía su arduo trabajo, el sacrificio, el dolor que tenía, pero también Cristo conocía su paciencia. La segunda cosa que le dice, algo hermoso a esta iglesia, es que conozco tu paciencia, que resistes en medio las circunstancias difíciles, eres paciente para resistir las circunstancias que puedan venir sobre ti. Y sobre todo, estar ahí teniendo esa fortaleza de no amilanarte frente a las dificultades, frente a los problemas. Tienes paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, no hablamos de pasividad, hablamos de un trabajo totalmente fuerte, persistente, a pesar de los problemas. Esa era una iglesia, la iglesia de Éfeso. Pero en tercer lugar dice: yo conozco también tu celo por la pureza doctrinal. Imagínense, para poder conocer la pureza doctrinal necesitamos conocer las Escrituras. Y aquellos que se llaman apóstoles o se dicen ser apóstoles, tú los has rechazado y los has tildado de mentirosos, porque
porque tú has detectado realmente que no son ovejas, sino son lobos. Hermanos, vamos a tener tiempos difíciles en estos últimos momentos que nos toca vivir en esta tierra. Y se van a levantar, dice, falsos maestros, personas que supuestamente son ovejas, pero al final son lobos, y que entran disfrazados para poder entrar en la comunión, y cuando se ven ya totalmente descubiertos, hacen daño a la congregación. Puede ser que se ganen la confianza de los hermanos, y cuando a nivel ministerial se les dice, por favor, no sigas compartiendo ya con nosotros porque estás totalmente trastocando las normas de Dios y no estás viviendo conforme a la palabra. Algunos dicen, pero pastor, ¿dónde está el amor? ¿Por qué no lo evangelizan? ¿Por qué no hablan del Señor? Y yo les preguntaría, ¿una oveja se convierte en lobo? ¿Qué dicen ustedes? ¿O un lobo se convierte en oveja? ¿Qué dicen ustedes? Un lobo tiene la naturaleza de lobo siempre, y una oveja tiene la naturaleza de oveja siempre. Por eso el Señor dice, veo su celo, porque hay discernimiento y necesitamos mucho discernimiento espiritual, y con mucho cuidado, mis amados hermanos, de personas que puedan venir disfrazándose de ovejas y realmente son lobos, como el caso de los nicolaitas, ¿no? No dice mucho la Biblia de ese grupo, cómo se inició los nicolaitas, pero tenían una enseñanza terrible. ¿Cuál era su enseñanza? Pecar para mañana más tarde pedir perdón a Dios por lo hecho. Peca, pero después pide perdón. Y se acabó. ¿No es familiar ese pensamiento en estos tiempos? Peca, date tus deleites y después vienes y pides perdón el domingo. Y se acabó. Dios te perdona. Y vives así. Y dice que la iglesia de Éfeso resistía a aquellas personas, los nicolaitas, con ese pensamiento. Los resistía, y para ellos generaba un peso tan grande poder tenerlos ahí, no maquinando, porque tenían influencia en la iglesia, los nicolaitas. Pero aún así resistía la falsa doctrina, tenían pureza doctrinal, discernimiento espiritual, celosos con la pureza doctrinal de su iglesia. Pero en cuarto lugar, también dice Cristo, eran fieles a pesar de todo. Dice que detrás de todas estas cosas, ellos no desmayaron, eran fieles a pesar de todo. Por eso los efesios permanecían firmes en su actitud de fidelidad al Señor. El desmayar o desanimarse no formaban parte de su actitud, o no formaban parte de su vocabulario. Nada de desmayar, nada de desanimarse. Seguimos adelante a pesar de ciertas circunstancias. Confiamos en el Señor porque Él es nuestro Dios, y de Él aprendemos y de su palabra. No de personas, no de seres humanos, sino de Dios. Y ese es un verdadero creyente. Qué lindas cosas dice el Señor acerca de esta preciosa iglesia. Y si yo me quedara con esas expresiones, digo, esta es la iglesia modelo, no hay nada más que hacer. Yo doy gracias a Dios. Yo quisiera también tener una iglesia así, y que podamos ser así, ¿no? Óptima. Amén. Pero Cristo tiene una queja para con esta iglesia. ¿Qué? Pero si están teniendo todo, si evangelizan, discipulan, hacen maravillas, una actividad pero tremenda, es una maquinaria tan grande para el Señor. Interesante. Yo aplaudo eso. Qué bueno, así deberían ser las iglesias. Pero el Señor dice, un momento, está bien todo lo que has hecho, pero tengo algo contra ti. Humanamente no se ve, no se percibe fácilmente. Ante tanta entrega y trabajo, muchas veces no percibimos las cosas esenciales y fundamentales. Nos dejamos deslumbrar por lo que vemos, pero no nos concentramos en las cosas esenciales. Hay un dicho en Eclesiastés 10:1, ¿se acuerdan ustedes? Que dice, una pequeña mosca puede malograr el mejor de los perfumes. Una pequeña mosca. Y Eclesiastés lo dice con claridad, una pequeña mosca. ¿Qué había pasado? Y el Señor dice, tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Eres espectacular. ¡Wow! Nadie se puede comparar a ti en ciertas cosas. Excelente. Yo también odio, ¿no es cierto?, las malas doctrinas, como ustedes también las rechazan. Excelente, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor.
Y esa palabra has dejado, en el griego significa que en un momento concreto y específico en la vida de la iglesia de Éfeso, ellos habían abandonado su primer amor. Pero esto no significaba que no amaban a Dios. Ellos amaban a Dios, amaban a Cristo, como lo habían hecho en el momento que se convirtieron. Excelente. Pero significaba que ellos, y Jesús mediante ese mensaje les está diciendo, ustedes deberían haberme amado a mí mucho más que en el momento de su conversión. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Recuerdas el tiempo que te convertiste al Señor? Poquito más llevabas tu cama a la iglesia y te quedabas ahí. Ibas, visitabas a los hermanos, salías a evangelizar, compartías el evangelio a la familia, a los amigos, te decían fanático, no te importa, tú seguías adelante dando tu folleto, tu promesa y amabas al Señor con todo corazón. El Señor le reclamaba a esta iglesia y les decía, ustedes están haciendo muy bien las cosas por amor de mi nombre, me aman, yo sé, pero donde han fallado ustedes es de que no me aman mucho más desde el momento en cual ustedes me conocieron. Wow. Y para mí fue un golpe tremendo, porque realmente si analizamos al ser humano, no podemos decir que tenemos un solo amor. Levanten la mano quienes tienen un solo amor. Los esposos ahí están dudando, ¿no? Lógico. Un solo amor, dicen. Hermanos queridos, nosotros tenemos muchos amores. El ser humano tiene muchos amores. Amor a la esposa, amor a los hijos, amor al trabajo, amor a alguna cosa que tú has comprado, amor a tu carro, amor a cualquier artículo, a tu televisión o a tu cámara, a tu celular. Hay diversas clases de amor. Y es ahí que nosotros, yo estaba analizando esto, cuando el Señor me decía, has dejado tu primer amor. Significa que si has dejado, significa que lo has tenido. Algo que has tenido lo has dejado. Exacto. Entonces, dentro de este trabajo, dentro de esta maquinaria, el Señor ya no era primero. El Señor habrá sido pues el segundo, el tercero o el cuarto. Y el Señor no les dice, ¿saben qué? Bueno, me alegro porque si quieres estoy en tu rango de amor. En tercer lugar, pero estoy ahí. No me has sacado de tu corazón. No dice eso el Señor. Le dice, has dejado tu primer amor. ¿Por qué? ¿Por qué le reclama esto el Señor? Porque cuanto más crecemos en nuestro conocimiento de Cristo, mayor debe ser nuestro amor por Él. Mientras más conozcamos al Señor, más debemos de amarlo. Porque el amor debe crecer con el paso de los años, con el mayor conocimiento de la persona. Mientras más conoces a la persona, más debes de amarla. Mientras más conoces a las personas y pasan los años, el conocimiento de la persona, el amor tarde o temprano, si es que tú no llegas a fortalecer ese amor aún a pesar de los años, ese amor puede secarse y pasar a una simple rutina. Hay algunos esposos románticos que mencionan, mi amor, yo te amo como el primer día. ¿Cuántos han dicho eso? Pero la palabra me ha roto todito esto, hermano querido. Me rompió esa frase totalmente, esa frase romántica. Lo que yo debería decir, te amo más que el primer día, mi amor. A Yesenia. Yesenia, te amo más que el primer día. ¿Por qué? Porque el tiempo, la conozco más. Porque a través de los años nuestro amor ha ido madurando. Y eso es lo que le estaba diciendo el Señor a la iglesia. Han pasado los años. Estás haciendo muchas cosas para mí, pero tu amor por mí no ha madurado. ¡Wow! Pero no solamente es trabajar, hacer las cosas. No, yo quiero que en primer lugar me ames a mí sobre todas las cosas. Hijo mío, dame tu corazón. Lo demás que puedas hacer es producto que lo primero que has hecho, entregarme tu corazón. Dios no se satisface, mis amados hermanos, en ser el tercero, el segundo o el cuarto lugar en tu vida. No, mis amados hermanos. El amor de esta iglesia por Cristo
se había apagado, y la consecuencia de ello es que comenzaron a hacer todo sin tener entusiasmo ni pasión por él. Lo hacían mecánicamente, y es triste cuando llegamos a hacer las cosas mecánicamente para Dios. Lo hacemos por cumplir, todo comienza a ser una legalidad y no lo hacemos por la gracia. Cristo dejó de ser su motivación, Cristo dejó de ser su prioridad. ¿Cómo está nuestro amor por Cristo, hermanos queridos? Yo sé que hemos recibido un golpe de una pandemia tan letal, casi 2 años encerrados, dolidos, pensando, frustrando el corazón, y muchas veces lo primero que ha ido en nuestro corazón realmente es poder conseguir salir de esta emergencia, dejando a Dios de lado, que Él ha prometido bendecirnos y proveernos. Hemos caminado a la deriva. ¿Cuál es mi motivación cuando sirvo al Señor? ¿Cuál es mi motivación cuando venimos acá a la iglesia? Hemos dejado de amar al Señor. ¿Qué otras cosas han tomado el lugar del Señor? Por ejemplo, las preocupaciones pueden tomar el lugar del Señor y dejarlos en tercer lugar al Señor. Los afanes, tus luchas, aún tus hijos pueden ponerse en primer lugar y al Señor en cuarto lugar. Tus problemas, tu cónyuge, tu deseo de divertirte y disfrutar la vida también puede ser lo primero, lo primordial para ti, y el Señor en quinto lugar. Tu servicio, tu ministerio pueden ser también tus ídolos y el Señor en quinto lugar, en sexto lugar. En otras palabras, has dejado tu primer amor, has dejado a Cristo. Hermanos, mientras más pasen los años de creyentes, porque yo he escuchado creyentes que dicen: pastor, yo tengo 30 años de creyente. Amén. La pregunta sería: ¿cuánto amas al Señor? ¿Cuánto más amas al Señor? Bueno, a veces tengo luchas, a veces me desanimo. Entonces significa que no lo conoces. Mientras más años tengamos en el Señor, más debemos amarlo. ¿Y qué significa amar al Señor en primer lugar? Que nuestro corazón esté ligado a Él, que nuestra alma esté ligada a Él, que todo lo que hagamos y todo lo que emprendamos y todo lo que deseemos y anhelemos sea para Él, para darle honra a Él. Por eso la palabra es: en Él nos movemos, en Él somos, en Él vivimos. Hermanos, Dios no se satisface siendo el tercero, cuarto o segundo. Bueno, pastor, Dios es el segundo, ¿no? No, Él quiere ser el primero. Y cuando Él quiere ser el primero en nuestras vidas, es porque es lo esencial. ¿Qué o quién está quitando el primer lugar de Dios en nuestros corazones? ¿Qué o quién está quitando el primer lugar de Dios en esta serie? En nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestro servicio al Señor. Pero pastor, interesante, pero ¿cuál fue la exhortación de Cristo a la iglesia de Éfeso? Vamos a ver nosotros un consejo, una advertencia y una promesa. El Señor es maravilloso. Empieza diciendo las cosas buenas, de ahí suelta lo que realmente tienes tú que corregir inmediatamente, y Él mismo te da un consejo, te advierte, pero también te da una promesa. Interesante. ¿Acaso eso no es amor? Eso es amor puro, porque quiere lo mejor para nosotros. En primer lugar, ¿cuál fue la exhortación de Cristo a la iglesia de Éfeso? El consejo de Cristo, en primer lugar, versículo 5, el consejo es: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Hermanos queridos, si Dios ha pasado en segundo o tercer lugar en tu vida, analízate, porque para Dios eso es pecado. Y dice: arrepiéntete, dice. No dice: por favor, colócame en primer lugar otra vez. Pues, no seas malito, ponme en primer lugar. Ya pues, mira que yo soy tu Dios. Para Dios, ponerlo en segundo, tercer lugar o cuarto lugar es pecado. Arrepiéntete, te dice, inmediatamente. Arrepiéntete, eso está mal. Arrepiéntete. Recuerda en qué momento caíste, en qué momento tu amor por Cristo fue apagado, en qué momento dejaste de orar, en qué momento las cosas de Dios se convirtieron en una carga pesada y fastidiosa, en qué momento tomaste la decisión de dejar de servir al Señor, en qué momento tus preocupaciones y tu trabajo ocuparon el primer lugar y dejaron de lado a Cristo. Arrepiéntete inmediatamente. Y en el original viene a ser un aoristo inmediato, ¿no? Lo que pide Cristo es que te arrepientas de inmediato. No es que lo voy a pensar, no es que voy a analizar si realmente Cristo está en segundo lugar o tercer lugar. No, si Cristo no está en el primer lugar, arrepiéntete en el nombre de Dios. Arrepiéntete. Dios debe estar en primer lugar en tu vida. Y eso es lo que está diciendo acá el mensaje. Vuelve a amar a Cristo mucho más de lo que has estado haciendo. En segundo lugar, nos da una advertencia: quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Interesante.
Quitaré el candelero de tu lugar si no te hubieras arrepentido. Quitaré ese candelero. Perderás valor e influencia para Dios. Si tú no te arrepientes y Dios no está en primer lugar, pierdes valor e influencia para Dios. Tu vida cristiana será estéril. El desánimo sustituirá el gozo del Señor. El pecado generará amplias esferas cubriendo tu vida, quitando la pureza de lado. La tristeza se enseñoreará de ti y la alegría no habrá nunca más en tu corazón. Si es que tú no te arrepientes, sucederán estas cosas. Y es ahí, mis amados hermanos, que esta advertencia tiene una connotación profética escatológica. Es como si el Señor estuviera diciendo: si no te arrepientes antes de mi venida, si no evidencias un amor genuino por mí, fruto de una conversión verdadera, no te llevaré conmigo, sino que te quedarás en esta tierra a sufrir la gran tribulación, en otras palabras, porque la Biblia en el libro Apocalipsis es escatológico, es profético. En otras palabras, mis amados hermanos, la advertencia del Señor es para nosotros: vuélvete a mí, si no perderás esa influencia, ese valor. Yo quiero que tu vida sea una vida próspera, una vida también de influencia, que lleve fruto para gloria de mi nombre. Si no, hermanos queridos, seremos una sede estéril, una sede desanimada, una sede totalmente decaída, triste. No, mis amados hermanos, somos una sede lavada por la sangre de Cristo y estamos llamados a poder hacer una misión y cumplir una misión con la ayuda del Señor. Amén. Por eso, hermanos queridos, no nos desanimemos. El mensaje no era para Éfeso solo, sino para nosotros también y nuestra vida espiritual. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Por eso también encontramos una hermosa promesa al final. No solamente la advertencia, sino una hermosa promesa. Dice el versículo 7: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Al que venciere, al que tomare en serio lo que yo estoy diciendo, a todos los verdaderos creyentes que me aman y tienen mi nombre y me han puesto a mí en primer lugar, les daré a comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. En otras palabras, lo que Adán perdió en el paraíso por culpa del pecado, lo podremos recuperar para nosotros allá en los cielos, en la medida que nosotros pongamos al Señor en primer lugar. Mientras estemos adorando y amando a Cristo por toda una eternidad, ese árbol de la vida será también para nosotros, siempre y cuando seamos obedientes y cumplamos lo que el Señor nos dice. ¿Cuál es el mensaje? En resumidas cuentas, tenemos que recuperar nuestro amor por Cristo. Iglesia, recuperemos una vida espiritual, volver a encenderse con el fuego de Cristo y poner al Señor en primer lugar. ¿Cuántos años tienes de convertido? No me respondas. De acuerdo a esos años de convertido, realmente evalúate. ¿Cuánto amas al Señor? Posiblemente en vez de amarlo más, tu amor ha empezado a decaer. Al revés. Puede ser. Los afanes de este siglo empiezan a ahogar la palabra en nuestros corazones. Hermanos, esto fue un análisis profundo para mí personalmente, y considero que para nosotros también. En la medida que conozcamos al Señor, amémoslo mucho más desde el momento que nos hemos convertido. Y si no lo hemos hecho, arrepintámonos delante del Señor. Arrepiéntete y nuevamente ponme en primer lugar. Amén. Amén. No era solamente para la iglesia de Éfeso, es para nosotros también, para la sede de los jardines. Así que para todas las iglesias que también compartan la palabra del Señor. Padre Santo, te damos gracias, porque en medio de las circunstancias y situaciones que podamos estar viviendo, en vez de que nuestro amor haya crecido por ti, posiblemente se ha ido disminuyendo, ha ido bajando. Padre, los afanes de esta vida, los problemas que pueden presentarse, Señor, han debilitado nuestra fe. Pero tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, cansados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y en eso, Señor, descansamos, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. En ti estamos, en ti nos movemos, en ti somos. Permite, oh Dios, que podamos ponerte en nuestra vida en primer lugar. Que ninguna cosa, ni persona, ni situaciones te puedan sacar de ese lugar que a ti te pertenece. Que nuestra sede pueda tener, Señor, tu presencia en primer lugar, en el centro de nuestras actividades, de nuestras tareas, de nuestras reuniones. Padre Santo, no queremos que quiten el candelero, Señor, de nuestra presencia, que apagues ese candelero. No, Señor.
que apagues esa lámpara. No, Señor. Oramos para que tengas misericordia y nos des una nueva oportunidad, para que tú puedas reinar y puedas moverte con poder con tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios de oportunidades. Y si hay algo que tenemos que poner delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús nos arrepentimos en esta mañana. Nos arrepentimos y pedimos perdón, Señor. Padre, vuelve a ocupar tu lugar en nuestro corazón. Vuelve a ocupar tu lugar en nuestra familia. Vuelve a ocupar tu lugar en nuestra sede, Señor. Glorifícate grandemente. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos presentes. Y esto no es solamente una historia, es algo que tú estás estableciendo para estos tiempos. Mucho más, Señor, te necesitamos con todo el corazón. Si hay algo que tenemos que hacer, es buscarte, Señor, y buscarte con todo nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Y si hay algún momento, Dios, donde podamos compartir el Evangelio a otras personas, podamos hacerlo con toda libertad. Gracias, Señor. Toca nuestros corazones y ayúdanos a abrirlos también para poder recibir esa sanidad que solamente viene de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga y los guarde. Hizo la oración y le abrió su corazón a Dios, arrepintiéndose de todos sus pecados y pidiéndole a Él que le perdone. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Y como hijo de Dios, amado hermano en Cristo, ahora usted debe crecer espiritualmente. Por ello, le animamos a que ore fervientemente y de manera regular. Además, usted debe alimentarse espiritualmente a través de la palabra de Dios. Medítela constantemente porque ella nos muestra el camino que debemos seguir. Por eso la Biblia menciona: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Finalmente, es necesario que usted pueda tener la posibilidad de formar parte de nuestros grupos pequeños en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Para su mayor información, en pantalla usted tendrá un número telefónico y un correo electrónico para que nos pueda contactar, y con gusto estaríamos atendiéndolo. Estamos dispuestos a recibirlos gustosamente. Les damos una cordial bienvenida. Hasta la próxima.